Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a la última jornada del ciclo de conferencias de la carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja, las cuales constituyen un aporte para la academia y la sociedad, con expertos para darnos a conocer hacia dónde avanza el país. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo de este importante evento. Antes de dar a la conferencia de esta tarde, me permito indicarles la modalidad de esta sesión. Escucharemos primeramente la exposición de nuestro ponente. Durante la misma pueden dejarnos todas sus dudas, inquietudes y comentarios a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra habilitada en la plataforma Zoom. Y del mismo modo estaremos atendiendo todas las inquietudes que nos deje el público que nos sigue a través del Facebook Live UTPL.Loja, UTPL Costa y UTPL Eventos. Al final de la misma daremos paso a la ronda de preguntas. De esta manera, entonces, me permito presentarles el tema de hoy: el potencial de los residuos agroindustriales y su uso en la agronanotecnología, a cargo del magíster David Asmat. Me permito antes leer el currículum. David Asmat es máster en Desarrollo y Co-Desarrollo Local Sostenible y candidato a doctor en Ingeniería Industrial y Ambiental por la Universidad de Almería en España. Docente, investigador y coordinador del Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas y Nuevas Tecnologías de la Universidad Privada del Norte. Investigador científico por RENACYT en Perú. De esta manera recibimos al magíster David. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre va a ser para mí un gusto poder compartir, ¿no?, parte de los conocimientos que tengo, más que todo en esta ocasión, de lo cual veo de que el tema es de bastante importancia, ¿no? Les felicito más bien por la iniciativa de todo este ciclo de conferencias. Me da bastante gusto de que haya sido un éxito y pues bueno, estoy aquí para cualquier tipo de consultas una vez finalizado en este caso la ponencia y esperando de que también sea de su agrado. Bien. Bueno, como me habían presentado, yo soy David Asmat, básicamente soy físico de profesión. Actualmente yo ejerzo la docencia en la Universidad Privada del Norte, aquí en Perú. Soy coordinador del grupo de investigación de Ciencias Aplicadas y Nuevas Tecnologías, pero básicamente mi especialidad le da un enfoque más que todo relacionado a dos aspectos bastante fundamentales, ¿no? Como físico, básicamente trabajo en lo que corresponde a la nanotecnología, pero ahora le estoy dando el enfoque relacionado a lo que simboliza, ¿no?, en parte la reutilización de los residuos agroindustriales, con el objetivo de poder seguir logrando este tipo de tecnología y aplicarlo también. En algún momento quizás nosotros ya hemos escuchado el término en estos últimos años, en esta última década, sobre el nano, ¿cierto? Un término bastante conocido cuando uno va y compra un televisor, ¿no?, en base a nanoelectrónica, las lavadoras que vienen con nanosilver, o sea, nanopartículas de plata, para evitar algún tipo, por ejemplo, de contaminación. Entonces, la nanotecnología en la actualidad se está imponiendo bastante. Eso básicamente se ve reflejado en muchas cosas que en la actualidad nosotros pues tenemos al alcance. Vamos a ver más adelante también a qué hago referencia. Para nosotros hablar en este caso lo que corresponde el tema de agronanotecnología y poder de alguna forma enfatizar en lo que corresponde digamos, exceso de contaminación que está existiendo en la actualidad, pues quiero hacer referencia a cuál es la evolución que se ha dado de la población humana, ¿no? Y justamente acá les muestro en esta diapositiva cómo ese rápido incremento, ese punto de inflexión que se dio aproximadamente en 1750 hasta la actualidad, cómo ha crecido, ¿no? Vemos de que ellas en esa gráfica pues tenemos hasta el año 2000, éramos 6.000 millones de personas. Al año 2020, según datos de la Organización Mundial de Salud, debido a este tema de la pandemia, somos más de 7.000 millones de personas en la actualidad. Entonces, si bien es cierto, este gran incremento de la población humana ha traído consigo una serie de características como, por ejemplo, un tema de sobrepoblación, una explosión demográfica en las grandes ciudades, pues también trae consigo lo que corresponde la producción de alimentos, de los cuales ha tenido que crecer.
Tanto es así de que básicamente la ingeniería agroindustrial, la ingeniería agrónoma, la ingeniería agrícola, se ha tenido que ver en la necesidad de buscar nuevas técnicas de procesamiento, en este caso de alimentos, o cómo obtenerlo más rápidamente con el objetivo de poder llegar a toda la población. Países de Latinoamérica, como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, son, digamos, conocidos por ser grandes exportadores de este tipo de, digamos, productos de pan llevar, productos que básicamente se consumen casi a diario. Entonces, eso nos ha puesto, pues, dentro de los rankings mundiales como altos productores. Entonces, con el objetivo de nosotros poder, ¿qué? Poder, en este caso, lograr de alguna forma llegar a países como Europa, el Asia, y ellos puedan contar con algún tipo de alimento. Sin embargo, en la actualidad también se está dando el procesamiento de este tipo de, digamos, productos orgánicos. Hay que tener en cuenta de que el procesamiento, lógicamente, nos trae consigo la generación de algún tipo de residuo, lo que lo llamamos como residuos orgánicos o los también potencialmente llamados residuos agroindustriales. Entonces, esto también ha implicado un crecimiento en lo que corresponde al tema sanitario. Vemos de que también en función a la evolución de la población humana, el crecimiento, se han comenzado a presentar una serie de enfermedades, nuevos virus, justamente en la actualidad debido a la coyuntura por el tema de COVID, ¿no? Vemos de que está inmerso en una gran problemática y esto también viene a la par con el desarrollo de la investigación. Perfecto. La investigación enfocada a temas médicos, a temas básicamente relacionados justamente a lo que les comentaba, una mejor productividad de lo que corresponde materia orgánica, productos comestibles, etcétera, su transformación, valor agregado. Entonces, todos estos factores van siempre a la par, ¿no? La producción de alimentos, el tema sanitario y la investigación. Entonces, justamente, acá les muestro algunos datos bastante importantes, ¿no? Solamente a modo introductorio. Sabemos de que básicamente en la actualidad, como les había mencionado, somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. Esto ha traído consigo básicamente de que un tercio de la producción de alimentos destinada al consumo humano bien se pierde o se desperdicia a nivel mundial. Una cantidad bastante elevada. México. México alcanza los 34.7% de desperdicios que se produce en ese país. En Latinoamérica, solamente para hacer una mención, ¿no? Se tiran en este caso cada año 127 millones de toneladas de alimentos, de productos orgánicos, y en el mundo 1.300 millones de toneladas. En otras palabras, cada vez hay más personas en el mundo y eso pues lógicamente trae consigo una demanda mucho mayor de alimentos, la explotación de recursos naturales, ya sea para alimentación o para básicamente darle algún tipo de valor agregado y por ende también la demanda de lo que corresponde a la emisión de gases contaminantes incrementa. ¿Por qué hago mención a esto? Básicamente los productos orgánicos cuando son eliminados, son arrojados, ¿no? Pasan en este caso a un proceso de descomposición. Este proceso de descomposición te genera pues metano. Metano es básicamente uno de los gases de efecto invernadero. Entonces de alguna forma se está contribuyendo negativamente a, digamos, contaminar el medio ambiente. La pregunta es, ¿por qué también dentro de esta cadena productiva, por qué no reutilizamos y básicamente lo enfocamos en algo bastante importante, en una tecnología que justamente en la actualidad se está viendo bastante motivada, bastante aplicada? Hago referencia a la nanotecnología, del cual en esta ocasión voy a hablar. Hablar de agronegocio, tal y como al inicio del video pues, que habían mostrado, mencionaba, ¿no? Implica pues hablar de toda una cadena que está lógicamente basado en lo que corresponde a la provisión de insumos, ¿no? La producción, básicamente el procesamiento y finalmente lo que corresponde a la distribución. Observamos ahí de una manera simple que es básicamente un proceso netamente lineal. Lógicamente todo esto está enfocado a que específicamente la obtención de algún tipo de beneficio económico. Para ser más específico, justamente en esta diapositiva menciono pues algunos detalles. Cuando nosotros tenemos pues una línea de procesamiento, primero tenemos que disponer de un conjunto de recursos que si bien es cierto se pueden utilizar ya sea en lo que corresponde el procesamiento de algún tipo de producción primaria. Para ello, lógicamente, tenemos que tener una provisión de insumos. Una vez que nosotros tenemos ello, pasamos a lo que corresponde a las personas beneficiadas, a quien lo vamos a enviar, o su almacenamiento. Posteriormente,
Esas personas van a utilizar ese tipo de recursos, sin embargo, vamos a obtener algún tipo de, digamos, desecho, de los cuales para nosotros podríamos ahí reutilizarlos, ¿no? Por eso que remarco esta parte de aquí. A eso nosotros le llamamos los tan conocidos residuos agroindustriales, que si bien es cierto, por tratarse de materia orgánica, contienen una serie de características a nivel metabolómico, de los cuales pueden servirnos para generar algunas aplicaciones adicionales, algunas ya conocidas, otros como por ejemplo la nanotecnología, del cual es una ciencia nueva a nivel de la utilización de residuos agroindustriales. Básicamente, en esta diapositiva, quiero hacer énfasis en que cuando nosotros hablamos de residuos del sector agrario de forma general, ¿no? Podemos nosotros hablar a nivel agropecuario, agroindustrial o de otras actividades, como por ejemplo el tema forestal, ¿no? Cada una de ellas básicamente pues tiene una serie de criterios en las cuales se pueden, digamos, transformar sus productos o simplemente venderlos como tal. Pero básicamente quiero hacer énfasis en lo que corresponde a la parte agroindustrial, ¿no? La parte agroindustrial tiene como meta procesar básicamente estos alimentos, ya sean frutas, hortalizas, y en algunos casos exportarlo como tal y como lo mencionaba. Pero aquí es donde viene esta gran problemática. Es así como, por ejemplo, quiero hacer énfasis en lo que corresponde en Perú, lo que sucede, ¿no? En la actualidad, Perú, pues, es muy conocido por ser un país, uno de los países que exporta más lo que corresponde la azúcar en sí como tal. Hay grandes hectareajes, en este caso de sembríos, de caña de azúcar. Para nosotros poder, en este caso, llegar a toda esa cadena de procesamiento, tenemos que pasar por un proceso, llamémosle contaminación. ¿Por qué? Porque tal y como se observa en la imagen, tenemos que hacer la quema de cultivos de caña de azúcar con el objetivo de disminuir la masa, después tener en este caso el rastrojo de caña de azúcar, llevarlo a un procesamiento y finalmente tener el azúcar que todos consumimos. También tenemos en lo que corresponde, por ejemplo, la obtención del aceite de oliva. Tenemos una gran cantidad, en este caso, de residuos orgánicos que se obtienen, o el llamado alperoujo, ¿no? En este caso del fruto de olivo, del cual pasa, en este caso, a ser un potente contaminante. Ahí se observan en las imágenes. Tenemos algunos residuos no peligrosos, ¿no? Que por el contrario básicamente se suelen utilizar, ¿no? Los agricultores aquí en Perú lo utilizan a nivel, por ejemplo, de, como es materia orgánica, lo entierran y perfecto, pasa a ser un potente, en este caso, digamos, nutriente para la tierra y lógicamente te trae consigo un producto muy bueno. Finalmente, hablo, por ejemplo, de lo que es la reutilización de los residuos del café. En lo que corresponde, los residuos forestales como el acerrín y viruta son utilizados, por ejemplo, en la industria maderera para hacer las maderas prensadas o también como materia orgánica. Los residuos también de la cosecha de arroz. Pero la realidad de todo esto es que solamente un porcentaje se utiliza para algunas aplicaciones. Lo demás específicamente lo eliminan, lo arrojan y esto pasa pues por un proceso, como lo mencionaba, de descomposición y por ende lógicamente ya pasa a ser un contaminante, algo que va en contra en este caso de las, digamos, características que la producción a veces no toma en cuenta. Aquí en Perú, las agroexportaciones han crecido pues desde el 2010 al 2019 en un 41%, ¿no? Pero de ese 41%, solamente el 35% está basado en lo que corresponde a la innovación, o sea, la transformación de este producto, ¿sí? Por el contrario, el 6% básicamente pasa a ser uno de los agentes altamente contaminantes, los residuos que quedan, o básicamente, digamos, el fruto no transformado que queda y lo consumimos aquí localmente. Entonces, vemos de que estas estadísticas han ido creciendo, ¿sí? En la actualidad, no tan solo, por ejemplo, exportamos lo que corresponde el azúcar, sino también la páprica, los arándanos, y otro tipo de productos, pero básicamente con un valor agregado. Sucede de que, lógicamente, cuando nosotros obtenemos un producto orgánico y lo pasamos por un proceso de transformación, por ejemplo, un deshidratado, y ya lo exportamos como tal, su valor lógicamente va a tener que aumentarse. Pero para nosotros llegar a ese proceso de deshidratado tenemos que pelar las cáscaras, digamos la pepa, el orujo de todo lo que corresponde a este tipo de materia orgánica queda aquí.
Sin embargo, no tenemos un muy buen proceso de, en este caso, de manejo de este tipo de residuos sólidos. Entonces, en base a eso, les pongo acá algunos ejemplos de lo que corresponde esta transformación, este valor agregado, para que ustedes se den cuenta específicamente de cuál es ese porcentaje de cantidad de residuos que quedan y de los cuales a nivel de nanotecnología nos podría servir para poder reutilizarlo como tal. Y en función a eso se pueda demarcar bastante bien lo que corresponde a ese potencial, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la producción del jugo de durazno. El 79% en este caso de este producto está pues íntimamente relacionado a la obtención de este jugo que posteriormente va a ser envasado y lógicamente exportado. Y el 21% en este caso que corresponde a desechos. De ese 21% tenemos, por ejemplo, en el caso de esta gráfica que estamos observando en la parte inferior, la zona verde que corresponde a frutas no conformes o las llamadas frutas, por ejemplo, malogradas que quedan, ¿no? Y el bagazo y la cáscara nos pueden servir, pueden ser reaprovechables, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, las pepas lastimosamente, para el caso de la nanotecnología, no nos podrían servir. Luego voy a comentarles el por qué nos quedaríamos con estas frutas no conformes o específicamente con el bagazo y la cáscara. En el caso, por ejemplo, de la producción del jugo de mango, el 54% es lo que corresponde, en este caso, al concentrado de mango y el 46% a residuos que quedarían, ¿sí? De ese 46%, únicamente tenemos en la parte de color verde lo que para nosotros sería reaprovechable, ¿no? Básicamente les estoy comentando para el caso de la nanotecnología. Lógicamente, en el caso, por ejemplo, de la cáscara y las pepas pueden servir para, no sé, algún otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso del mango, solamente la reutilización del 3%. En el caso de la producción de vino, aquí en Perú tenemos pues en el departamento de Ica y acá justamente en el departamento de La Libertad, en donde vivo, ¿no? En la provincia de Cascas, son, digamos, los lugares en el Perú que tienen una amplia producción de lo que corresponde el vino. Del total, en este caso, de este fruto de la uva, el 80% está dedicado pues a este tipo de producción y el 20% son residuos. De ese 20% tenemos pues tallos, pieles, semillas, de los cuales para nosotros únicamente las pieles serían reaprovechables, ¿no? Con el objetivo de poder sacar algunos metabolitos a nivel orgánico. Entonces, aquí justamente quiero profundizar un poco porque hablar de este tema es bastante amplio. Los casos que les estoy mostrando son únicamente un manejo a nivel estadístico con el objetivo de poder darle esa importancia dentro del proceso de producción. Por ejemplo, para el caso de la uva, tenemos pues todo un proceso que ya justamente está bastante manejado, desde lo que corresponde a la recepción de la materia prima, que vendría a ser el fruto de uva como tal, viene un proceso de selección. En ese proceso nada más ya tenemos la generación de algún tipo de residuos. Se separan algunas hojas o algunas uvas que son de descarte debido a que quizás están malogrados. Después viene el proceso de despalillado. También obtenemos otra parte más de residuos que se le llama el escobajo, ¿no? Viene el macerado, el prensado. Ahí tenemos más residuos, como por ejemplo el llamado orujo de uva, que es en sí la piel de la uva como tal y algunas semillas. Tenemos el proceso de fermentación, el clarificado, hasta que finalmente pues, obtenemos ya lo que corresponde al vino, o si lo destilamos, también tenemos en este caso el pisco. Entonces observamos en todo este proceso, en toda esta cadena, que lo consideramos pues comúnmente una cadena netamente lineal, de que hay varias partes en donde nos está arrojando residuos agroindustriales, ¿no? Observamos justamente la parte de color, en este caso las cuatro primeras partes de color morado, ¿no? De los cuales para nosotros podemos reutilizarlo y transformar de este proceso lineal a un proceso circular. Se darán cuenta que ahora ya estamos un poquito entrando a lo que corresponde a la economía circular, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado justamente en investigaciones que están íntimamente relacionados a este tipo de utilización o reutilización de lo que corresponde, por ejemplo, el orujo de uva, hemos utilizado también lo que corresponde el mango, ¿no? Pero, ¿por qué en este caso no está causando algún tipo de expectativa en el empresario, ¿no? El empresario generalmente ellos lo ven desde el punto de vista económico que les traiga algún tipo de factibilidad, ¿no?
Sin embargo, para ellos también tienen algunas, digamos, incidencias que se dan dentro de su proceso de producción, como por ejemplo, está bien, hago mi producción de vino, perfecto, pero me va a quedar algún tipo de residuo orgánico. Ellos tienen problemas en lo que corresponde al almacenamiento. En algún trabajo de investigación que leía hace un tiempo, pues comentaban de que solamente del 100% de lo que corresponde a los residuos agroindustriales, correspondientes, por ejemplo, a la producción vinícola, solamente el 32% lo utilizaban como un abono orgánico. Es una cantidad bastante pequeña. Lo demás, lo que hacían básicamente era mandarlo al botadero, pasar por un proceso de básicamente descomposición, lógicamente ya pasaba a ser una problemática. Ese lugar, por ejemplo, en Cascas y en Ica, hay lugares en donde pues hay plagas, inclusive a veces de moscas, debido a todo este tipo de proceso de descomposición. Otro factor, básicamente, que a veces un poco no motiva al productor es lo que corresponde a la logística. Dicen, bueno, perfecto, estoy produciendo mi vino, o en este caso algún tipo de jugo, algún tipo de néctar, pero básicamente para poder trasladar este tipo de producto o residuos orgánicos, pues necesita lógicamente todo un proceso, en este caso de logística, un traslado, que finalmente llega pues a parar al relleno sanitario, donde se da todo el proceso de contaminación. Entonces, aquí desde hace aproximadamente unos 15 años apareció organismos gubernamentales, como por ejemplo la OEFA, ¿no? Que es específicamente de fiscalización ambiental, y el Ministerio de Agricultura, que en la actualidad pues ya han puesto algunas normas de las cuales obligan a simplemente, digamos, tener un mejor control de lo que corresponde a sus residuos orgánicos, pero no hay, digamos, esa motivación de lo que corresponde a una reutilización, ¿sí? La única, digamos, parte aquí en Perú que se suelen reutilizar algunos residuos orgánicos, básicamente están relacionados más que todo a la industria maderera, ¿sí? Porque de ahí pueden obtener, por ejemplo, láminas de madera prensada, debido en este caso al bagazo que queda, etcétera. Pero por lo demás, en absoluto. Y básicamente ese mismo perfil lo tienen la mayoría de países aquí en Latinoamérica. Entonces, en base a ello, la pregunta es de que podrían en sí convertirse, pues, todo este tipo de residuos orgánicos en algo del cual nosotros le podríamos dar una revalorización. Definitivamente sí. ¿Y por qué no en este caso motivar a poder utilizar este tipo de residuos en una tecnología que, como les mencionaba, en la actualidad está teniendo un gran impacto? Por ejemplo, en el caso de los residuos también de uva, tenemos pues de que algunos ya en la actualidad, en muchas zonas, en este caso del Perú y también a nivel mundial, por ejemplo en España, que producen bastante uva y producen el vino, le dan algunos tratamientos, ¿no? Químicos a nivel, por ejemplo, biológico. Tenemos, por ejemplo, la producción de las bebidas alcohólicas, aplicaciones agropecuarias, hasta inclusive el biocombustible, pero en una muy mínima cantidad, alimentos, pero también tenemos lo que corresponde al tratamiento químico. Y acá es donde justamente quiero hacer un poco más de énfasis, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta de que el orujo de uva contiene pues una serie de compuestos fenólicos, compuestos antioxidantes, ¿no? Isoflavonas, de los cuales estos tienen un potencial reductor a nivel químico. Entonces, justamente es eso lo que nosotros en la actualidad estamos utilizando. Y aquí justamente quiero hacer mención pues a la nanotecnología. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Lo que reza un refrán popular que dice que lo bueno viene en frasco pequeño. Pues los investigadores que nos dedicamos justamente a la nanotecnología le hemos hecho un pequeño cambio, ¿no? A esta frase tan conocida, en donde podríamos ahora decir de que lo verdaderamente bueno viene en un envase prácticamente invisible, porque hablar de nanotecnología implica justamente hablar de escalas muy pequeñas, y para eso vamos a situarnos en el contexto. Nanotecnología, pues, implica hablar de una mil millonésima parte de un metro, escalas muy, muy pequeñas, escalas en donde nosotros podemos manejar el átomo y conseguir nuevas propiedades físicas, específicamente, por ejemplo, de materiales como, por ejemplo, los metales o materiales semiconductores, entre otros, que en la actualidad están teniendo muchas aplicaciones. Todos observamos por qué los televisores se han reducido de tamaño,
Los discos duros tienen una mayor capacidad, pero también son de menor tamaño. La calidad, en este caso, por ejemplo, de las pantallas de los celulares, ¿se dan cuenta? Entonces, todo eso es nanotecnología. Aplicaciones que también están relacionadas, por ejemplo, a la nanomedicina, tratamiento de cáncer, descontaminación de agua, entre otros. Pero para nosotros poder manejar la materia a esa escala, tenemos que utilizar una serie de procesos netamente químicos. Generalmente se utilizan, pues, agentes reductores, que son altamente contaminantes, como también agentes, en este caso, orgánicos, que es en donde justamente digamos, los residuos agroindustriales podrían, de alguna forma, motivar a tener una síntesis más sostenible. ¿Qué aplicaciones nosotros tenemos para ver lo tan amplio que es la nanotecnología? Tenemos, por ejemplo, la obtención del grafeno. En el grafeno, pues básicamente está íntimamente relacionado a lo que es la nanoelectrónica, los dispositivos electrónicos cada vez más pequeños. Tenemos, por ejemplo, la obtención de fullerenos con aplicaciones médicas, de contaminación de agua, etcétera. Tenemos a nivel nanoelectrónico la obtención de nanopartículas metálicas para digamos, el mejor comportamiento a nivel electrónico, ¿no? Los quantum dots que le llaman. Tenemos a nivel de nanomedicina, tratamientos en los cuales en la actualidad básicamente están siendo motivados específicamente pues por, digamos, tener un comportamiento a nivel médico un tanto más puntual, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tratar el cáncer con terapia fototérmica utilizando nanopartículas de oro. Tenemos, por ejemplo, los llamados nanotubos de carbono. Aplicaciones, básicamente, en los paneles solares. Ya en un futuro los paneles solares van a venir como un rollo, ¿no?, de plástico. Básicamente bastará sacar un pedazo, pegarlo en algún tipo de superficie, ese plástico, y esto me comenzará a generar un tipo de voltaje gracias a los nanotubos de carbono. Tenemos procesos, en este caso, de descontaminación, de filtración de agua con nanopartículas, por ejemplo, de óxido de zinc. Tenemos purificación de aire, por ejemplo, estas nanopartículas de plata, digamos, adicionarles a filtros EPA o básicamente lo que corresponde a algún tipo de procedimiento de filtración de aire, y esto básicamente descontamina, elimina algún tipo de agente microbiano. Esto está básicamente bastante demostrado. Tenemos nanopartículas de cualquier tipo de geometría, de forma, de las cuales sus características físicas, sus propiedades físicas, tienen diversidad de aplicaciones de forma general. Nanofibras, que justamente también estuve en este caso trabajando en un proyecto de investigación, darle a los textiles, por ejemplo, aumentarle su capacidad de absorción de radiación ultravioleta, ¿sí? Gracias a en este caso, a la nanotecnología, adicionándole nanopartículas, por ejemplo, de dióxido de titanio, óxido de zinc. Tenemos también lo que corresponde a la mejora de las baterías, en base, por ejemplo, a la utilización de iones, ¿no? Iones metálicos a tamaño nanométrico. Tenemos, por ejemplo, los paneles solares también, que justamente les comentaba, ¿no? Las aplicaciones del nanotubo de carbono. La nanoterapia, hay en la actualidad también por este tema de COVID, hay un proyecto que justamente está encaminado a la utilización de nanopartículas metálicas, del cual tienen un comportamiento por momentos, en este caso como conductor, por otros momentos básicamente como específicamente una nanopartícula magnética. Esto es con el objetivo de tener un procedimiento que se le llama el drug delivery y llevar algún tipo de fármaco, en este caso la vacuna, en este caso, nuestras células, ¿no? Entonces también está motivado lo que corresponde a nanoterapias. Nanosensores también, tenemos sensores colorimétricos, sensores de gases para hacer un monitoreo, en este caso a nivel de gases contaminantes, y los nanobots, que también es, digamos, una proyección a futuro. Nanopartículas en forma de robot, de los cuales vayan y hagan algún tipo de trabajo puntual, por ejemplo, en el organismo, curar algún tipo de, por ejemplo, esta enfermedad que puede existir en algún órgano. Entonces, como observarán, la nanotecnología es amplia, pero para nosotros poder obtener, como lo mencionaba, estas nanopartículas necesitamos un protocolo, un proceso, que justamente lo más conocido y lo más trabajado y lo que se puede encontrar en la literatura es utilizar justamente un protocolo netamente químico. ¿Cómo yo obtengo nanopartículas? Es la pregunta. Veamos el caso de la plata, ¿sí? Porque es bastante extenso esta parte, pero quiero justamente aquí hacer énfasis en lo que corresponde a la plata. ¿Cómo obtenemos esferitas de plata a tamaño nanométrico?
Generalmente lo que nos dice pues, la literatura es partir de un precursor que viene a ser el nitrato de plata. Para nosotros poderlo transformar, en este caso, en plata cero, necesitamos un proceso de reducción. Y para eso utilizamos pues agentes reductores que bien puede ser, por ejemplo, el citrato de sodio, el borhidruro, el ácido ascórbico o algún tipo de poliol. Esto, pues, lógicamente va a generar de que empiece un proceso de reducción, un proceso de nucleación y finalmente un proceso de crecimiento, obteniéndose en esta fase las llamadas nanopartículas. Acá les pongo una imagen de algunas nanopartículas que se han obtenido. El tema es de que este proceso es contaminante, es nocivo. Ya se imaginarán el porqué. Lógicamente, estos son productos netamente químicos, de los cuales, pues, en su mayoría se arrojan, en este caso, ¿no? Dentro del proceso de síntesis, terminan en el mar o algún tipo de contaminación de suelo, etcétera, ¿no? Hasta la misma contaminación del investigador como tal. Pero el objetivo es reemplazar estos reductores por algún tipo de metabolito que se puede encontrar en los residuos agroindustriales. Y justamente tendríamos que nosotros entrar a tallar aquí. Resulta de que la investigación que se había trabajado hace algún tiempo, ¿no? Trató en la reutilización, por ejemplo, de los residuos de uva. Es por eso que estaba haciendo bastante énfasis en esa parte. Porque estos residuos de uva logramos determinar que tienen pues metabolitos que actúan como reductores que son casi iguales de potentes que el citrato, que el borhidruro y que algún otro tipo de reactivo que actúe de esa forma. Entonces, nosotros lo que hacemos son extractos, ¿sí? Extractos a nivel, por ejemplo, alcohólico, con solvente etanólico. Comenzamos a hacer algún tipo de caracterización para nosotros observar si realmente se ha extraído la cantidad suficiente de estos metabolitos y podemos estar a nivel de concentraciones en partes por millón, igual que los reactivos, pues, en este caso químicos, y en base a ello logramos este tipo de nanoestructuras tan idénticas de los cuales, pues, a nosotros, pues, nos surgió una gran sorpresa porque hemos analizado esto inclusive a nivel económico a cuánto corresponde un reemplazo de este tipo. Y los costos de producción de este tipo de tecnología, lógicamente, se ven bastante influenciados a nivel económico. Entonces, esta imagen que yo les muestro de microscopía electrónica de barrido son nanopartículas obtenidas por el método de síntesis verde, tal y como nosotros lo conocemos, utilizando extractos de residuos de uva. ¿Sí? Obtenemos, miren, geometrías bastante definidas, de tipo esféricas, aproximadamente de 30 a 40 nanómetros, y las aplicaciones de la plata de ese tamaño son bastante buenas, bastante fuertes. Vamos a verlo más adelante. Entonces, básicamente, los compuestos bioactivos son muchos, tal y como los había mencionado. Le llamamos nosotros los metabolitos, de los cuales, pues, al momento que nosotros sintetizamos, lógicamente un extracto tiene cientos de metabolitos presentes. Si nosotros queremos saber cuál fue el mecanismo o cuál de todos ellos fue el que mejor, en este caso, prevalencia tuvo al momento de formar estas nanopartículas, lógicamente tenemos que asistirnos de metodologías de caracterización, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear. Esta técnica te permite establecer cuál de todos esos metabolitos fue el encargado de poder hacer el proceso de reducción y por ende reemplazar los reactivos reductores químicos. Para el caso, por ejemplo, que les comentaba, la nanopartícula de plata obtenidas con extracto de residuos de uva fue la quercetina. La quercetina es básicamente corresponde a la familia de los metabolitos, ¿no? Que, digamos, más influencia tuvo en poder hacer este proceso de reducción de nuestro precursor que fue inicialmente el nitrato de plata y obtener nanopartículas tan idénticas como las fabricadas por el método químico. Aquí justamente quiero también hacer mención a esto, ¿no? No solamente podemos trabajar con los residuos de uva, por ejemplo, tenemos el salvado de arroz, que si nosotros le hacemos una caracterización, ¿no? Podemos encontrar, pues, que tiene flavonoides también, inclusive tan idénticos como los que contiene el orujo de uva, y también tiene algunos tipos de proteínas. Las proteínas también presentes en el suero lácteo, ¿no? Tenemos péptidos, en la harina de soya también. Entonces, todos ellos nos pueden servir para diferentes síntesis, no solamente de plata. Por ejemplo, podemos utilizarlas en síntesis de nanopartículas de magnéticas, por ejemplo, dióxido de titanio, nanopartículas de óxido de zinc, nanopartículas de oro. Entonces,
Esto va a depender de qué tipo de residuo tengamos que nosotros utilizar, lógicamente hacer una caracterización, obtener ese extracto rico en metabolitos y finalmente hacer nuestro protocolo. Entonces, aquí es donde nosotros pues les damos este valor agregado a los residuos agroindustriales como tal, ¿no? Tenemos ahí la uva, nosotros solamente hemos utilizado lo que queda, ¿no? Al momento de que hacen el proceso ya de vinificación, el orujo, ¿no? Que tiene un alto contenido, en este caso de piel, el mismo color como tal, te hace ya un llamado con un alto contenido, en este caso de agentes antioxidantes como tal, ¿no? Los fenoles en sí, como se les conoce. Entonces, ahí fue como cuando nos llamó la atención y decidimos adentrarnos un poco más en lo que corresponde extraer ello y utilizarlo. Entonces, aquí tengo pues algo bastante importante, ¿no? La revalorización de los subproductos derivados del vino, surge la necesidad de la industria vitivinícola de encontrar una alternativa viable que otorgue a los residuos procedentes de la uva una segunda oportunidad. Y justamente he aquí una de las alternativas, de los cuales pues ya lo hemos trabajado con muy buenos resultados. Entonces, nosotros estamos ubicándonos aquí en una tecnología bastante pequeña, ¿no? Una tecnología que básicamente está muy cercana al tamaño, por ejemplo, de un virus, de una bacteria. Podríamos nosotros la plata utilizarlo para eliminar ese tipo de, digamos, agentes microbianos. Entonces, al margen de ello, tenemos muchas aplicaciones mal, como por ejemplo a nivel antifúngico, a nivel antitumoral. Hay estudios en los cuales pues, la nanopartícula de plata se aplican para tratamiento de cáncer, a nivel antiinflamatorio también, tratamiento de agua, a nivel de textiles para aumentar la capacidad, en este caso también de eliminación de este tipo de virus y bacterias. Justamente el año pasado hemos trabajado en la funcionalización de textiles con nanopartículas de plata, con nanopartículas de óxido de zinc, con el objetivo de que esos textiles sirvan como básicamente mandiles para los médicos ante esta coyuntura de la pandemia por COVID-19, ¿no? Entonces, se están haciendo ya algunos estudios para la eliminación de el SARS-CoV-2, que justamente es el generador de este tipo de enfermedad. También se utiliza la nanopartícula de plata a nivel cosméticos y también como trazador cuántico en imágenes médicas. El tamaño nano nos permite obtener imágenes mucho más nítidas, pues relacionados a lo que corresponden órganos que tienen zonas muy finas, como por ejemplo los riñones, los nefrones o a nivel de corazón. Nosotros básicamente, cuando hacemos una síntesis, hacemos una serie de caracterizaciones para saber si realmente estamos obteniendo nanopartículas metálicas, ¿no? Y acá justamente les muestro un espectro de absorbancia, ¿no? En donde ese pico ya te demuestra la obtención de nanopartículas de plata obtenidos por el método verde, utilizando justamente residuos, en este caso de uva. Este pico hace un llamado a lo que corresponde el efecto resonancia plasmón superficial. Ahí se hace ahí estoy justamente mostrando, ¿no? La forma dinámica, cómo una nanopartícula ante la presencia de una radiación, en este caso en el espectro visible, de cualquier tipo de iluminación en el espectro visible en ese rango, te trae consigo el aumento de una temperatura. Entonces, esto básicamente, por ejemplo, se puede utilizar a nivel de terapia fototérmica o se puede utilizar como, digamos, agente para la eliminación a nivel de bacterias, de virus. Entonces, los resultados son bastante prometedores. Sin embargo, al margen en este caso de que uno ha podido obtener este tipo de nanoestructuras utilizando esta nueva metodología, una metodología sostenible, es también necesario saber básicamente cuál fue el mecanismo, ¿no? Entonces aquí justamente les presento un resultado de FTR. El FTR es una técnica, ¿no? Una espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, en donde justamente muestra como, por ejemplo, nosotros hemos partido, la gráfica de color oscuro viene a ser el FTR del extracto en solvente alcohólico de orujo de uva, y la gráfica de color rojo viene a ser el FTR de las nanopartículas como tal. Entonces nosotros observamos pues de que ahí existen, en función al pico, ¿no? que define este espectro, aparición de una serie de metabolitos, ¿no? Vemos isoflavonas, fenoles, etcétera, pero vemos justamente aquí un pico que desaparece, ¿no? Un pico que aparece en el extracto alcohólico, pero desaparece cuando básicamente sintetizamos las nanopartículas. De esa forma podemos nosotros llegar parcialmente a decir
cuál fue, en este caso, el metabolito encargado de la reducción, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos técnicas un tanto más sofisticadas y más precisas, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, que te permiten establecer y decir, mira, ¿sabes qué? Este metabolito encontrado en el orujo de uva ha sido el encargado de reemplazar el agente químico y finalmente poder llegar a un proceso de síntesis de nanopartículas. Entonces, nosotros hemos logrado estas nanopartículas. Acá les muestro una imagen por microscopía electrónica de barrido. Observamos cuán casi perfectas, ¿no?, las esferas son, muy idénticas a las que, por ejemplo, nos puede vender ya empresas como Sigma-Aldrich, Merck, que te vende ya nanopartículas de plata, o fabricándolas mediante el método netamente químico. Hemos logrado obtener nanopartículas bastante estables en el tiempo, o sea que no crecen, permanecen constantes en tamaño, con una alta monodispersidad, o sea que son de tamaños idénticos entre sí, ahí la imagen lo demuestra, con tamaños que están aproximadamente entre los 30 y 40 nanómetros, el cual nos favorece porque mientras más pequeñas son, tienen muchas más aplicaciones. Entonces, esta metodología de síntesis verde, lógicamente, es una forma más de darle el valor agregado a lo que corresponde a los residuos agroindustriales. Acá quiero hacer una comparativa, ¿no?, justamente de algunos resultados. Por biosíntesis o la síntesis verde, utilizando residuos de uva, hemos tenido nanopartículas que varían en este tamaño entre 30 y 40 nanómetros. Acá ustedes pueden observar la imagen por microscopía electrónica de barrido. En síntesis convencional, se ha logrado nanopartículas de entre 20 y 40 nanómetros. Acá observan la imagen también por microscopía bajo la misma escala, ¿sí? Y a nivel comercial, empresas, como lo mencionaba, ¿no?, Sigma, Aldrich o Merck, venden nanopartículas. Ellos te lo venden de un tamaño como tal, ¿no?, 30 nanómetros, y acá está la imagen por microscopía. Observarán de que son bastante idénticas, ¿no? La biosíntesis o la síntesis verde te está generando nanopartículas tan idénticas, tan estables, que en este caso las de tipo comercial os las sintetizaban a nivel químico, y hasta inclusive mejor que la síntesis en este caso química. Entonces, básicamente, tenemos un gran potencial ahí. Otra comparativa a nivel de costos. Las nanopartículas comerciales, 25 mililitros de ellas, está costando $249. Si nosotros lo sintetizamos por ruta química, $36.46, 25 mililitros. Y si lo sintetizamos por el método verde utilizando residuos agroindustriales, $12.58. ¿Se dan cuenta? No tan solo estamos aportando en lo que corresponde a la reutilización, sino también estamos aportando en lo que corresponde la reducción de costos de producción y también en lo que corresponde específicamente a dar una forma sostenible de obtener este tipo de tecnología. Al obtener este coloide de nanopartículas de plata, ya podemos aplicarlas en un sinnúmero, en este caso, de cosas, ¿no? Entonces, una de ellas básicamente es hablar de la agronanotecnología, porque aplicaciones son muchas, lo había mencionado, ¿no?, a nivel médico, a nivel tratamiento de agua, etcétera, pero una de ellas es a nivel de agronanotecnología. Volvamos de nuevo al, digamos, el tema quizás principal de lo que trata este ciclo de conferencias. ¿Qué es la agronanotecnología? Resulta pues de que estas nanopartículas de plata se pueden aplicar a nivel de lo que corresponde a alimentos, ¿sí? Les había comentado que la plata es un potencial antimicrobiano, antivirucida, perfecto. Entonces, ¿por qué no, en este caso, aplicarle a empaques de plástico que vayan adheridos con nanopartículas de plata y los alimentos puedan trasladarse y, lógicamente, de alguna forma justificar que no lleguen contaminados o algo por el estilo? Van a tener ahí un agente antimicrobiano. Se pueden aplicar también a lo que corresponde a agricultura de precisión o productos también basados en nanofertilizantes, nanofungicidas y nanopesticidas. Aquí es donde justamente voy a hablar un poco más. Se utiliza también las nanopartículas en transferencia genética, mejoramiento de cultivos y en nanoalimentos. Entonces, en la actualidad, investigaciones pues que estamos trabajando aquí en Perú están más que todo relacionados a lo que es el reemplazo de los agrofármacos muy utilizados, por ejemplo, en la industria, ¿no?, agrícola, de los cuales contaminan el medio ambiente, contaminan el producto y, en este caso, reemplazarlos por este tipo de nanopartículas metálicas que, lógicamente, al darles un recubrimiento orgánico pasarían a ser biodegradables también.
hago referencia a la plata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en agronanotecnología? Básicamente, tratamos de estas nanopartículas obtenidas por el método verde, darles un recubrimiento orgánico, también utilizando otro tipo de extracto proveniente de residuos agroindustriales, con el objetivo de tener un radical orgánico y comenzarlos a aplicar a las plantas. ¿Qué beneficios te trae? Vamos a disminuir, por ejemplo, el tiempo de crecimiento de la planta y obtener un mejor producto, una mejor biomasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tan solo está motivado por ese tema, la utilización de las nanopartículas de plata, sino también en lo que corresponde en la industria agroalimentaria, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? A nivel, en este caso, de producción primaria, por ejemplo, la reducción del uso de aditivos y agroquímicos, que es justamente lo que estaba comentándoles hace un momento. También tenemos aplicaciones a nivel de procesamiento, ¿no? En lo que corresponde al método higiénico de procesamiento de alimentos o algunos nuevos productos, ¿no? Para mejorar el sabor, la textura también con nanotecnología. Quizás no utilizando plata, pero utilizando nanopartículas, por ejemplo, de silicio, o a nivel, en este caso, de nutrición, reducir, en este caso, el nivel o los contenidos de grasa, de azúcar, utilizando también nanopartículas, o los empaques que también les comentaba. Un colega que está dentro de mi equipo de investigadores está haciendo lo que corresponde bioplásticos, utilizando también residuos agroindustriales, y con el proyecto que yo dirijo de nanopartículas, le estamos agregando estas nanopartículas. Estamos obteniendo empaques, digamos, con un potencial efecto antimicrobiano, con el objetivo de poder garantizar de que el producto llegue en un buen estado, en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, es todo un espectro, en este caso, de aplicaciones que le estamos dando a la nanotecnología, pero ¿de dónde surgió? Hemos tratado de utilizar, en este caso, los residuos agroindustriales con el objetivo de obtener este tipo de tecnología. Le hemos dado una revalorización. A nivel de nanofertilizantes, tiene una serie de beneficios en el caso de las nanopartículas de plata, ¿no? Como por ejemplo, lo que corresponde a la mejora del crecimiento, que les comentaba, la mejora de la producción de biomasa, el reemplazar los fertilizantes sintéticos por un tipo de nanofertilizantes, ¿sí? Y esto va a traer consigo, por ejemplo, no tan solo mejorar lo que es el crecimiento, sino también eliminar plagas y virus. Entonces, estamos de nuevo de toda esa cadena. Si supongamos, estamos hablando de la cadena de producción de vino, esta persona sembraba su uva, perfecto, producía vino, arrojaba residuos, pero lo está reutilizando, obteniendo nanopartículas, y estas nanopartículas se están aplicando de nuevo a su cultivo. Entonces, estamos favoreciendo todo un ciclo, no tan solo de producción, sino también en este caso de reutilización. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este tema de las nanopartículas, utilizarlas a nivel de fertilizante o nanofertilizante? Nosotros en las investigaciones trabajamos en la aplicación foliar, ¿sí? De nanopartículas que tienen un tamaño, ¿no? En este caso estandarizado, generalmente tiene que estar máximo de 30 nanómetros para que estas básicamente ingresen por los poros, ¿no? Que contiene la planta, los estomas, y estos sean absorbidos. Al absorber la planta, básicamente va a hacer de que inicie un proceso de el transporte de este tipo de proceso, ¿no? De crecimiento, ya sea la vía del xilema o del floema, y básicamente trae consigo un mejor desarrollo, o sea, mejorar la eficiencia del desarrollo de la planta. La pregunta es, ¿pero esto posteriormente te va a traer consigo de que el producto, la fruta que yo consuma sea también con nanopartículas? Pues no. Sucede de que a nivel de nanotecnología, nosotros como estamos trabajando con materia inorgánica, porque la plata como metal es algo inorgánico, y lo estamos aplicando a algo orgánico, nosotros les había comentado que tengo que recubrirlo con un agente orgánico para que así la planta lo pueda aceptar. Una buena aceptación a nivel de estomas, en este caso de estas nanopartículas, va a ser de que cumpla su función, la nanopartícula de plata, y después lo excrete. ¿Cómo nosotros podemos comprobar de que realmente la planta lo excreta? Para eso, lógicamente, se has tenido que sacar muestras, por ejemplo, de hoja, muestra del fruto en sí como tal, que vendría a ser la biomasa, y se los ha analizado, por ejemplo, por absorción atómica o por cualquier otro tipo de caracterización, para ver qué concentraciones en partes por millón tienen nanopartículas. Y pues no se ha encontrado niveles elevados de las cuales puedan ser nocivos para la persona. Entonces, básicamente, de esa forma estamos reemplazando los agrofertilizantes sintéticos contaminantes por algo un tanto más sostenible. Los efectos
bueno, lo conocemos, ¿no? Los efectos de los fertilizantes químicos sobre el medio ambiente están bastantemente probados a nivel de contaminación y son incuestionables, ¿no? El 50% de la población mundial pues depende de fertilizantes químicos debido a a que los orgánicos no están siendo o no dan abasto en este caso, ¿no? Este es digamos un dato que nos da la FAO. Entonces, el objetivo aquí es justamente encontrar algún tipo de opción ecoamigable que vaya acorde en este caso a la agricultura. Y en la nanotecnología tenemos una opción muy fuerte, pero ojo, no utilizando nanotecnología netamente química, sino nanotecnología verde. Entonces, los nanofertilizantes, en otras palabras, vendrían a ser una opción ecoamigable para la agricultura. En otras palabras, esa producción lineal que al inicio les había comentado, ¿no? Tenemos que hacerlo algo circular, la llamada economía circular, en donde si yo produzco para que otras personas lo consuman, genero residuos, pues básicamente estos residuos formen parte de todo este círculo de trabajo, ¿sí? Y ya no básicamente hago una gestión de residuos que solamente esté motivada a la eliminación, a llevarlos al vertedero y que empiece un proceso de composición, sino de reutilizarlos y, ¿por qué no?, volver a aplicarlos a específicamente, por ejemplo, a nivel agropecuario, ¿no? En los campos de cultivo, en el mejoramiento como a nivel de fertilizantes, o por qué no estas nanopartículas también venderlas para aplicaciones a nivel médico, antimicrobiano y muchas cosas más. Bien, muy bien. Básicamente es eso lo que en esta ocasión les puedo comentar. Si es que hay algún tipo de preguntas, quedo atento a ellas. Muchas gracias. Claro que sí, estimado David, muchas gracias a usted por su brillante participación en esta noche. Tenemos una inquietud por parte del público, esperamos que nos pueda ayudar, por favor. Claro, cómo no. Ecuador, ¿disponemos de algunas nanopartículas que ayuden al medio ambiente? ¿Y con qué frecuencia se están usando estas nanopartículas? Además, de ser así, ¿es económicamente sustentable en este medio? Sí, a nivel de contaminación del medio ambiente, las nanopartículas, por ejemplo, dióxido de zinc y de titanio, en España se están utilizando, ¿no? Las paredes en las pinturas ya vienen con aditivos de nanopartículas de este tipo. ¿Qué es lo que sucede? De que las nanopartículas de dióxido de zinc y de titanio tienen una característica de que al ser nanopartículas magnéticas, básicamente, y hacen un contacto con el oxígeno que se encuentra, ¿no?, en el medio ambiente, y este oxígeno está a nivel molecular combinado con lo que corresponde, por ejemplo, contaminantes relacionados al CO2 u otros gases, ¿no? Le arranca, por ejemplo, un electrón, queda un espacio vacío a nivel atómico, y eso hace de que se degrade. Entonces, las nanopartículas, por ejemplo, de dióxido de zinc, tienen una potencial aplicación en lo que es descontaminación de aire. Como les mencionaba, las aplicaciones en la actualidad están relacionadas en pinturas, hasta inclusive en las pistas, ¿no? Como tal, rocean en España nanopartículas de dióxido de zinc. ¿Podemos obtener la pregunta de nanopartícula de dióxido de zinc por el método verde? Sí. Hemos nosotros justamente un trabajo, un artículo que estamos ya por enviarlo, a someterlo a una revista, ¿no? Hemos logrado hacer nanopartículas de dióxido de zinc utilizando la cáscara de mango como residuo agroindustrial. Hemos obtenido nanopartículas que tienen un tamaño de 70 nanómetros, muy por debajo de las que químicamente se pueden obtener, que son de 150 o 200 nanómetros, y le hemos dado una primera aplicación, y la aplicación es a nivel de textiles, ¿no? Hemos logrado bloquear la radiación ultravioleta, mejorar el bloqueo de los textiles con este tipo de nanopartículas. Entonces, ahí nada más como para comentarles de que realmente a nivel de este tipo de nanomaterial hay muchas más aplicaciones como tal, ¿no? Excelente, Magíster David, muchísimas gracias. Quiero comentarle también que recibimos muchas felicitaciones por su brillante participación en esta noche. Muy amable, gracias. Gracias. Tenemos una inquietud más. Magíster David, ¿nos podría comentar cuáles son los riesgos de la nanotecnología en la agricultura? Los riesgos básicamente están más motivados quizás por un exceso de la concentración presente en este tipo de materia orgánica, ¿no? Es por eso que les comentaba al finalizar ya la ponencia de que nosotros, para poder estandarizar y saber la concentración en partes por millón, tenemos que hacer previamente análisis como por ejemplo la absorción atómica.
¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos, de alguna forma, asegurar de que realmente estas nanopartículas no lleguen, digamos, al consumidor como tal, sino que básicamente hayan sido excretadas por la misma planta como tal. O sea, solamente que cumplan su función, motiven el crecimiento, la aceleración, en este caso la obtención de la biomasa, y finalmente lo excrete, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, como son nanopartículas biodegradables por haberse sintetizado por una ruta verde, utilizando residuos agroindustriales, eso ayuda también, porque ahí hay agentes, digamos, algunos radicales orgánicos que van a quedar presentes en sí como tal. Entonces, eso como que te asegura el hecho de no generar algún tipo de contaminación. Pero la pregunta es muy buena, básicamente porque esa es una gran preocupación, ¿no? La nanotecnología puede de alguna forma motivar algún tipo de, digamos, contaminación en el consumidor, sí, pero para eso nosotros tenemos que, de forma aleatoria, en un campo de cultivo que ha sido tratado con nanotecnología, ver si que realmente tiene los niveles máximos permitidos en partes por millón. Excelente, Magíster David. Muchas gracias por su respuesta. Gracias una vez más a todas las personas que nos dejan todos sus comentarios positivos también. Tenemos una inquietud más que Sí. nos hicieron llegar en este momento. En Ecuador existen empresas o productos que ayuden a mejorar la producción de aguas residuales de granjas porcinas en sistemas de tratamientos establecidos que permitan la separación de los sólidos. ¿Nos podría comentar, por favor? Bueno, eh, como les había mencionado, yo soy de Perú, ¿no? Básicamente el tratamiento de agua con nanotecnología recién lo está siendo en este caso motivado. Nosotros ahora hace 2 años en el equipo de investigadores trabajamos con, por ejemplo, la eliminación de contaminantes orgánicos que pudimos obtener muestras, ¿no? Por ejemplo, del afluente hídrico con las cuales riegan todos los campos de cultivo presentes en la zona norte del Perú. Eliminamos con nanopartículas de plata este tipo de agentes microbianos. Hemos trabajado recién hace poco también con el agua contaminada de la industria textil, por ejemplo, que trae consigo, por ejemplo, la combinación de algunos tintes, algunos colorantes, y con nanopartículas de óxido de zinc hemos logrado eliminar por fotodegradación este tipo de tinte, colorante, que generalmente son orgánicos, el azul de metileno, el amarillo de bromotimol, con nanopartículas también de óxido de zinc. Entonces, considero de que a nivel de lo que me comenta, ¿no? También sería posible. No sé en este caso, porque no manejo en este caso las estadísticas de Ecuador, soy de Perú, ¿no? Básicamente sí que realmente se está llevando a cabo algún tipo de uso de la nanotecnología en este tipo de ámbito, ¿no? Pero ya existen algunas investigaciones y algunas aplicaciones que se están dando con gran énfasis sobre, en este caso, la descontaminación con nano, ¿no? Excelente, Magister David. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. ¿Qué tiempo lleva a adquirir una nanopartícula? ¿Nos podría comentar, por favor? Claro, por ejemplo, el obtener los 25 mililitros de plata, cuyo caso había presentado, nos toma unas 6 horas aproximadamente, ¿no? Unas 6 horas, más que todo está relacionado a un proceso de reacción. Hay una desventaja a nivel del uso de la síntesis verde. El problema es que la síntesis verde es un tanto lenta. Lógicamente, el utilizar un reactivo químico, el proceso en este caso de reacción es mucho más rápido, ¿no? Pero la síntesis verde, el extracto en sí como tal, hace de que el proceso de reducción sea un tanto más lento. Entonces, por eso que nosotros logramos, en este caso, manejar algunos protocolos, de los cuales traten también de reducir y sean un tanto eficientes a nivel de producción, pero un aproximado de unas 6 horas para obtener ese tipo de volumen. Excelente, Magister, muchas gracias. Tenemos más inquietudes también de parte del público. La siguiente sería, ¿por qué es importante la materia prima a nivel mundial? Básicamente, la materia prima nosotros pues podemos tener una serie de transformaciones, ¿no? Básicamente lo que la sociedad busca es tener un producto transformado o el productor lo que quiere es darle un valor agregado para obtener un mejor ingreso económico. Entonces, esa materia prima es importante básicamente para todo un proceso, por una cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, a nivel de nanotecnología, la materia prima vendría a ser el extracto, el orujo de la uva o la cáscara de mango,
como agente reductor, que si no tenemos eso, pues definitivamente no podríamos llegar a obtener este tipo de nanoestructuras. Entonces, la importancia para nosotros a nivel de síntesis verde crece enormemente. La materia prima vista desde el proceso, por ejemplo, una producción lineal o una economía circular, es el inicio de todo ese proceso. Entonces, lógicamente, la importancia está más que establecida, más que clara en ese sentido. Excelente, Magíster. Muchas gracias por su explicación. Tenemos una inquietud más también. La producción de abono sólido y agua residual, ¿qué cumple con la normativa ambiental ecuatoriana? ¿Nos podría comentar algo del tema? Claro, bueno, una vez más, a nivel de normativas ecuatorianas no manejo mucho. Aquí en Perú, básicamente, como lo había mencionado hace unos años, recién por intermedio de organismos como la OEFA o el Ministerio del Medio Ambiente, que también tiene, digamos, poco más de una década de creado, se han establecido una serie de normativas de los cuales permiten de alguna forma o exigen, en este caso al productor, tener un mejor manejo a nivel de residuos sólidos, pero lastimosamente todavía a nivel de reutilización o la obtención de este tipo de tecnologías no está establecido en sí como tal. Y digamos que no solamente sucede en Perú, según digamos, los estudios que hemos realizado, algunas revisiones sistemáticas que hemos hecho, es a nivel mundial, ¿no? Generalmente, dentro del 100%, el 83% de personas están dedicadas íntimamente a la producción de nanotecnología utilizando los procedimientos 100% químicos, ¿sí? Es bastante. Y recién es poco, digamos, la cantidad de investigadores que están tratando de obtener nanotecnología por un método sostenible, como es el que había explicado. Entonces, yo creo que sería una muy buena opción de que a nivel gubernamental, ¿no? En este caso se motive de alguna forma la reutilización de estos residuos, pero básicamente vinculados no tan solo quizás a aplicaciones nanotecnológicas, sino a muchas aplicaciones más. Hay cientos de investigaciones que están, digamos, en desarrollo, de los cuales implican el uso de estos metabolitos como potencial, digamos, agentes para aplicaciones diversas, ¿no? Entonces, el tema gubernamental es importante para que se establezca, ¿no? No solamente el buen manejo de residuos sólidos, sino también la reutilización como tal. Excelente respuesta, Magíster David. Tenemos más inquietudes aún. ¿Nos podría comentar qué tipo de contaminación genera la creación de nanopartículas y qué tipo de bioremediación se debería hacer? Claro, básicamente la contaminación sería netamente química. A nivel de bioremediación, podríamos nosotros utilizar las mismas nanopartículas, por ejemplo, magnéticas, dotarlas de algún tipo de características de las cuales te permitan de nuevo poderles eliminar, sacar digamos, de la gente. Por ejemplo, en el caso de lo que corresponde el tratamiento foliar de las plantas, les había comentado de que, perfecto, la planta lo excreta, pero entonces la tierra queda contaminada con un alto contenido, en este caso de metales sólidos, ¿no? En este caso de nanopartículas. Pero ¿cómo nosotros entonces podemos hacer o cómo podemos retirarlo eso de ahí? Básicamente lo que tendríamos que, por ejemplo, hacer es utilizar nanopartículas que se contrapongan a este tipo de características físicas que contiene la plata a tamaño nano. Recordemos que la plata o cualquier tipo de material a tamaño nanométrico, sus propiedades cambian totalmente. Entonces podríamos, por ejemplo, interactuar con nanopartículas de tipo magnética para poder descontaminar este tipo de residuos o eliminar o disminuir la concentración en ppm para así poder de alguna forma, digamos, poder avalar y poder en este caso decir de que la tierra que eso no sea contaminada y poder manejar, digamos, esos grados de contaminación que tiene como tal, ¿no? Entonces, hay también trabajos, no lo hemos desarrollado, hay trabajos en donde de la misma tierra están de alguna forma, si está contaminado con nanopartículas, cómo poderlas eliminar mediante otro tipo de procedimiento, que lógicamente es, digamos, menos trabajoso que la producción en sí como tal de nanopartículas, ¿no? Claro que sí, Magíster David, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar a la producción de leche? Y si es así, ¿en qué forma? La producción de leche, he visto que un instituto de investigación en química en México estuvo trabajando a nivel lácteo con nanopartículas, en este caso de silicio. Nanopartículas funcionalizadas de silicio, de los cuales de alguna forma
motivaban a que el proceso de fermentación, por ejemplo, para la obtención de algún tipo de producto, digamos, que surja de los productos lácteos, como por ejemplo el yogur o algo por el estilo, sea más rápido, sea más eficiente, porque generalmente sabemos de que se utilizan una serie de cepas orgánicas para obtener el yogur, pero en este caso estaban utilizando nanopartículas de silicio para que, digamos, tenga un comportamiento mucho más eficiente. Entonces, he visto de que sí los están aplicando en la actualidad. A nivel de investigación, lógicamente. Excelente, Magister David. Qué bueno que nos comparta todos estos conocimientos. Continuamos entonces. ¿Existen nanoestructuras para la limpieza de tuberías de agua? Uh, de momento no he visto para lo que corresponde ese tipo de aplicaciones en sí como tal, pero de seguro de que analizando nosotros las características, las propiedades que tienen este tipo de nanopartículas, que son motivos justamente de investigaciones y de una alta producción científica, por ahí justamente surgen, ¿no? Y decimos, mira, ¿sabes que esta característica puede ser compatible para este tipo de aplicación, ¿no? Dentro de ellas la que me comenta, ¿no? Pero de momento no he escuchado sobre una aplicación específica de eso. Perfecto, Magister David, muchas gracias. Una inquietud más. ¿Qué tan efectivas son las nanopartículas en los cultivos de maíz? Coméntenos. No lo hemos todavía aplicado en cultivos de maíz. Hay estudios y tenemos aplicaciones preliminares en cultivos, por ejemplo, de tomate. Escogimos el tomate porque el tomate es uno de los productos que tiene más contaminación a nivel de agrofármacos. Le echan más de 50 tipos de agrofármacos. Es altamente contaminado. Hemos analizado digamos, el tomate en sí como tal por una diversidad de técnicas, ¿no? Y hemos encontrado pues una serie de agentes químicos nocivos que nosotros al consumirlo, lógicamente, con el tiempo nos va a traer daños bastante perjudiciales, ¿no? Pero básicamente, a nivel de nano, queremos nosotros justamente hacer ese reemplazo, esa aplicación que sea biodegradable también debido a la utilización de este tipo de extractos provenientes de residuos, ¿no? Entonces, nosotros nos motivamos básicamente en la utilización de este tipo de producto, ¿no? En el tomate por ser el más contaminante, pero a nivel de maíz, definitivamente el mecanismo es el mismo, pero no lo hemos trabajado, de momento no hemos encontrado tampoco en la literatura. Sin embargo, consideramos de que como el mecanismo es el mismo, a nivel, en este caso, de la absorción, en este caso, activar aquellas, digamos, células que promueven el crecimiento, las auxinas que le llaman, ¿no? Que los contienen todas las plantas, entonces debe ser lo mismo, es bastante idéntico. Excelente, Magister David. Una última inquietud. ¿Conoce usted empresas en Ecuador o productos que ayuden a mejorar la producción de aguas residuales de granjas porcinas? Bueno, en Ecuador no lo sé, pero a nivel internacional sí existen. Justamente en Francia y en Suiza, algunas empresas que ya te venden algunos agrofármacos con un contenido, digamos, mínimo de nanopartículas. Pero lógicamente tienen un gran contenido a nivel porcentual de todavía las aún, ¿no? En este caso, utilizadas fármacos netamente químicos. Pero ya se está empezando a motivar en este caso una cierta concentración o porcentaje de contenido de nanopartículas para este tipo de aplicaciones, ¿no? Excelente, Magister David. Muchísimas gracias. Una vez más a usted por acompañarnos, por compartir todos estos conocimientos y por su brillante participación en esta última jornada del ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias Gracias también también. a nuestro público por todas sus preguntas y esos comentarios positivos. Damos paso inmediatamente al acto de clausura de este ciclo de conferencias de la carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja. La carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja realizó este encuentro a través del ciclo de conferencias gratuitas que constituyen un aporte de la academia para la sociedad con expertos para dar a conocer hacia dónde avanza el país. Durante este ciclo de conferencias participamos de 5 ponencias de expertos. Se habló sobre sostenibilidad de la cadena productiva, disminución del uso de agroquímicos, residuos agroforestales, pesca y acuacultura y residuos agroindustriales. Me permito también agradecer en este momento a las instituciones que nos han brindado su apoyo. Ecoquímica, Conogopare Esmeraldas,
Gobierno Municipal de Jama, Gobierno Municipal La Concordia, Gobierno Municipal de Pedernales, Alcaldía del Puerto de Quito, Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Vicente Maldonado, Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, Gas Provincial Santo Domingo de los Áchilas, Radio Altamar 96.5 FM y también al Rancho Las Marías. Muchas gracias a todas estas instituciones. A continuación, escuchamos la intervención de la magíster Natalie Aguirre, coordinadora de la carrera de agronegocios UTPL. Estimada magíster Natalie, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches con todos. Pues y en primer lugar agradecer por la gran acogida que tuvo este primer ciclo de conferencias de agronegocios. Estoy realmente muy contenta y como Universidad Técnica Particular de Loja queremos agradecer a todos los participantes que se dieron cita día a día durante estos 5 días de jornadas académicas de agronegocios, ya que estas tuvieron justamente el objetivo, creo que se cumplió con el objetivo planteado principalmente dentro de las jornadas, pues que era de propiciar un encuentro académico sobre la realidad, los avances y las perspectivas de los agronegocios, bueno, en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Y justamente hemos logrado generar ese espacio académico de reflexión sobre las posibilidades del agronegocio en el país, así como también con el foro de experiencias, pues logramos analizar los casos exitosos de agronegocios presentes en la región, principalmente en la región costa del Ecuador, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues me gustaría agradecer a las valiosas exposiciones de los expositores que nos acompañaron impartiendo sus conocimientos en el primer ciclo de conferencias de agronegocios. Es necesario rescatar justamente este tipo de eventos y la importancia que tienen para que la academia justamente se vincule con la colectividad, ya que muchas veces se realizan investigaciones, pero estas no se pueden o no llegan a impulsarse dentro justamente de la sociedad, dentro de nuestros agricultores, y por esto justamente se había planteado este tema de este ciclo de conferencias de agronegocios, ¿no? Ya que justamente permiten la capacitación y la participación del público, sobre todo con sus respuestas, con sus inquietudes, que nos hacen directamente, pues, y nos han hecho durante estas importantes jornadas a lo largo de estos 5 días, ¿no? Entonces, también me parece súper importante rescatar que tanto los docentes de agronegocios como también los invitados externos que tuvimos durante esta jornada, pues son investigadores que son propios y que son expertos, ¿no es cierto?, en cada una de las diferentes ramas que hemos tratado de los agronegocios, lo cual suma conocimiento a nuestros agroempresarios. Y justamente ese es el aporte que como Universidad Técnica y como carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja hemos querido aportar, ¿no? De igual manera, agradezco a las autoridades de la universidad por permitir organizar este tipo de eventos, así como todo el equipo de logística que se dio cita durante estos 5 días para poder llevar a cabo tan importante evento, ¿sí? Asimismo, quiero invitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros participantes de este valioso evento, a que formen parte de la Universidad Técnica Particular de Loja en las diferentes ofertas que actualmente estamos poniendo a disposición del público. Esta oferta académica que justamente le hemos creído conveniente, principalmente hablando de la carrera que actualmente coordino, agronegocios, justamente hemos visto valioso y oportuno y pertinente justamente ofertar este tipo de carreras, ¿no? Ya que vemos la potencialidad y hemos visto a lo largo de estos 5 días justamente la potencialidad que como país tenemos. Hemos recibido algunas preguntas, observaciones de personas que ya están dentro del ámbito de los agronegocios y es súper bueno poder conocer esas experiencias. Estas preguntas justamente que las hacen llegar a la academia y que de alguna forma se les puede dar respuesta y ellos se sienten también más motivados y sobre todo acompañados también por personas que se dedican a la investigación. Como carrera de agronegocios, pues deseo invitarles a que formen parte de la misma. Es una carrera de pregrado que tiene una duración de 4 años, es decir, 8 ciclos académicos, en los cuales nosotros como universidad pretendemos formar profesionales con un conocimiento profundo en la planificación, organización, administración, dirección y control de empresas agropecuarias u organizaciones que integran el complejo agroindustrial, justamente lo que hemos venido hablando estos días, así como también en la innovación, el desarrollo tecnológico y la ejecución de metodologías innovadoras que permitan añadir valor
justamente este tipo de productos agropecuarios, que nosotros tenemos esta potencialidad como país, como Ecuador, ¿no? Y podamos, obviamente, generar una nueva línea o nuevas líneas de productos con alta calidad y sobre todo rentabilidad para nuestros productores agropecuarios. Como carrera de agronegocios estamos preparando a futuros profesionales con las competencias necesarias para incursionar en la investigación de mercados y en la eficiente comercialización de productos y subproductos agropecuarios, que como hemos visto a lo largo de estos días, justamente es una de las, podemos decir, una de las trabas que se da al momento de que los productores agropecuarios desean vender su producto, ¿no? Muchas veces la falta de formación en estos temas de logística, de distribución, de qué hacer con los residuos post cosecha, ¿no es cierto?, nos hacen no tener la rentabilidad esperada. Entonces, a esto queremos sumar cuando ofertamos este tipo de carreras. Es importante señalar que un profesional de agronegocios estará en condiciones de asumir roles tales como la gestión y la administración de organizaciones y proyectos empresariales, de generar nuevos productos, emprendimientos y sobre todo plazas laborales. Gerencia también y comercialización de productos y servicios en la empresa agropecuaria ya constituida, y también podrá desempeñarse como un consultor independiente en asesoría de programas y proyectos productivos. También estará en capacidad el licenciado en agronegocios de optimizar procesos administrativos y de producción para incrementar la factibilidad económica, de diseñar y establecer emprendimientos basados en procesos productivos sustentables, que justamente hemos venido hablando a lo largo de las 5 jornadas, de formular, de poder plantear, de tener profesionales dentro del país que puedan plantear este tipo de proyectos de agronegocios sustentables, ¿no? Que sean rentables a lo largo del tiempo y que llamen la atención sobre todo a los inversores. Analizar también la situación económica y generar planes de desarrollo para empresas agropecuarias, así como también articular los principales componentes del sector productivo a través de la innovación para la búsqueda de nuevas cadenas de valor, como también gestionar condiciones oportunas para los trabajadores del sector, gestionar recursos agropecuarios y procesos productivos acorde a la normativa comercial nacional e internacional vigente. Aplicar herramientas informáticas en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos dentro del ámbito de los agronegocios. Entonces, mis queridos participantes de este primer ciclo de conferencias, me permito hacer una invitación formal a que se decidan justamente por una carrera de las que oferta la Universidad Técnica Particular de Loja, como lo es la licenciatura en agronegocios. La Universidad Técnica Particular de Loja tiene una amplia experiencia de lo que es la educación a distancia, por lo cual nos ratificamos como uno de los líderes en educación a distancia a nivel mundial. Contamos con más de 83 centros UTPL a nivel nacional, lo que nos hace justamente, nos permite tener ese acompañamiento al estudiante que se decide por formar parte de nuestra universidad. En este caso, este evento es un evento formulado justamente por una carrera de modalidad a distancia, la cual tiene justamente o permite esta oferta a lo largo del territorio, porque consideramos la potencialidad del territorio como tal. Hemos visto que los ecuatorianos tenemos ese potencial para poder justamente plantear este tipo de agronegocios. ¿Y por qué no comenzar a hacerlo de una vez? Así que quedan todos sumamente invitados a formar parte de nuestra familia, a formar parte de nuestra institución, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente la universidad cuenta con una gran variedad en lo que son becas, por ejemplo, que permiten justamente que las personas cumplan con su sueño de formación profesional. ¿Y por qué no hacerlo con algo tan interesante y que tiene un gran potencial en el país? Como nos decía justamente un invitado al foro de experiencias, el Ecuador tiene potencialidad, lo que le hace falta es oferta. ¿Y cómo podemos ofertar? Una vez que nosotros podemos analizar el mercado. ¿Cómo lo analizamos? Cuando tenemos la formación para, por ejemplo, hacer sondeos de mercado, ¿no es cierto? Y poder investigar y poder poner en el mercado nueva oferta con productos innovadores, como por ejemplo nos exponía también nuestro otro invitado, el ingeniero Hernán, con su rancho Las Marías, esos productos innovadores justamente que nos motivaban a saber que existe la posibilidad de mercados y que lo que nos falta a lo mejor es la iniciativa, pero también el apoyo, ¿no es cierto? Y sobre todo la formación en capital humano, que es lo que esta noche quiero justamente invitarlos a que formemos ese capital humano que nos permita ser diferenciadores del producto y nos permita justamente posicionarnos como grandes productores dentro de la región. Así que quedan todos invitados y una vez más me permito agradecer su asistencia
y su acogida, sobre todo durante estos 5 días de las jornadas de agronegocio. Estamos muy contentos, fueron más de 400 asistentes cada día, y entonces estamos muy felices de poder contar con ese apoyo dentro del territorio nacional, y decirles que la Universidad Técnica Particular de Loja pues también está a la orden y está justamente realizando análisis, estudios e investigaciones para poderlos al servicio de la colectividad. Muy buenas noches. Muchas gracias por sus palabras, Magíster Natalie, y muchas gracias por acompañarnos en este importante evento. Inmediatamente los invito a observar un video informativo de la carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja. Adelante. Hoy nos detuvimos, pero también recuperamos el tiempo para acabar un libro, estar en familia y aprender lo que postergamos por mucho tiempo. Hoy estamos desde nuestras casas, creciendo, aprendiendo, tomando un respiro y dejando que el mundo también lo haga. Este momento nos está haciendo grandes. Más de 40 años promoviendo estudios desde el lugar en el que te encuentres. Estudia en la UTPL. Hagámoslo en grande. Para que todos ustedes puedan conocer más sobre la carrera de la UTPL, la cual ofrece a modalidad abierta y a distancia, los invito a visitar el enlace inscripciones.utpl.edu.es/distancia/agronegocios. Ahí podrán encontrar toda la información que ustedes necesitan. Agradecemos enormemente una vez más a todos los participantes durante estos 5 días de jornada. Gracias por su activa participación y, por supuesto, por todos sus comentarios positivos. Les comento que la entrega de certificados y envío de recursos de los expositores se hará mediante correo electrónico a través del cual ustedes se inscribieron a este ciclo de conferencias. Y de esta manera culminamos este importante evento, ciclo de conferencias de la carrera de agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido un honor contar con su presencia y, por supuesto, esperamos verlos en futuros eventos. No olviden siempre decidir ser más. Muchas gracias y que tengan todos una excelente noche. Hoy nos detuvimos, pero también recuperamos el tiempo para acabar un libro, estar en familia y aprender lo que postergamos por mucho tiempo. Hoy estamos desde nuestras casas, creciendo, aprendiendo, tomando un respiro y dejando que el mundo también lo haga. Este momento nos está haciendo grandes. Más de 40 años promoviendo estudios desde el lugar en el que te encuentres. Estudia en la UTPL. Hagámoslo en grande.